Queridos hermanos, reciban un saludo desde la provincia Nuestra Señora de Guadalupe en América Central. Vivimos con alegría estos centenarios sanjuanistas y lo experimentamos como un kairos, como un tiempo de renovación y de profundización en nuestra vocación y espiritualidad. Nos ha correspondido comentar la ficha número 3, que tiene como título La creación, una mensajera, basándonos en la canción número 4 del Cántico Espiritual. Iniciemos preguntándonos qué experiencia tenemos de esa palabra que Dios nos dirige a través de la creación. ¿Se queda todo en lo exterior o profundizamos en esta belleza que nos une a nuestro Creador? Recordemos ahora en qué etapa del itinerario espiritual nos encontramos en la canción 4 del Cántico Espiritual. El creyente está en el proceso de búsqueda del amado, propiamente en la etapa de los principiantes. Aquí la oración se vive sobre todo como consideración o meditación. Y después del conocimiento propio, el santo nos invita a auxiliarnos de la creación como una mensajera que nos habla de la inmensidad y la hermosura del Creador, pasando así del conocimiento de las criaturas al conocimiento de su amado Creador de ellas. El Santo Padre San Juan de la Cruz describe la naturaleza como mensajera, cumpliendo una función espiritual de mediación para el encuentro con Él. Aquí la creación abarca la tierra, el agua, el aire y el fuego, según la clasificación clásica de la naturaleza, pero también todas sus infinitas combinaciones en el mundo natural que nos rodea, tanto en la tierra como en los océanos, así como en el cielo. Son los bosques y espesuras, y los prados de verduras. La creación aparece como un ser vivo, como una presencia en la que podemos entablar un diálogo, alguien a quien podemos considerar o interrogar, y por lo tanto, escuchar las noticias que ella nos transmite de parte del amado, pues tiene palabras divinas. En su palabra silenciosa nos transmite la grandeza de Dios y nos permite reconocer la mano del amado en la creación. La creación como un libro muy relacionado a esta imagen de mensajera que el santo nos presenta, Laudate Si, en el número 85 habla de la creación como un libro precioso. Lo creado es revelación y manifestación de lo divino. La diversidad de elementos que encontramos en la naturaleza es un manantial de maravilla y temor. De esta manera, tanto en Cántico Espiritual como en Laudato Si, encontramos la creación como una mediación en la que podemos escuchar un mensaje, oír una voz que nos posibilita encontrarnos con el Creador. De la misma manera, redescubrimos que la creación no es un añadido accesorio a la vida espiritual, sino un verdadero lugar teológico donde Dios se comunica y se deja encontrar. Para el santo, la creación es mensajera del amado. Para el Papa Francisco, es un libro precioso que espera ser leído con ojos contemplativos. En ambos, la mirada creyente transforma el mundo creado en un espacio de revelación, encuentro y llamar. La fe en el Dios creador purifica nuestra relación con la creación. Nos libera de un dominio despótico, posesivo o consumista, para que podamos gozarla desde la gratuidad. En ella se nos transmite el mensaje del amor de Dios y la armonía querida por Él en toda la creación. Desde esta perspectiva, tanto San Juan de la Cruz como Laudato Si nos ayudan a responder a la urgencia ecológica que vivimos. San Juan de la Cruz nos enseña que la creación solo puede conducirnos al amado cuando es acogida sin apropiación, sin apego y sin dominio. Laudato Si, en continuidad con esta sabiduría espiritual,
nos recuerda que la crisis ecológica es, en el fondo, una crisis de relación con Dios, con los demás y con la creación. Allí donde el ser humano rompe la gratuidad, se oscurece la capacidad de escuchar el mensaje que la creación transmite. Ambos textos convergen en una misma invitación: pasar de una mirada utilitaria a una mirada contemplativa. Esta conversión de la mirada nos educa en el asombro, la gratitud y el respeto, y nos abre a una ecología integral que brota del amor y conduce al amor. Solo quien aprende a oír la voz silenciosa de la creación puede dejarse mover al amor del amado y vivir gozosamente en la esperanza.